Hola, muy buenas. Mi nombre es Antonio González Gres, soy conocido como Gresan y el día de hoy quisiera compartir con ustedes un espacio para trabajar la figura de la tutoría y también un par de elementos importantes, algunos tips para trabajar los modelos de trabajo a distancia que pueden ser muy útiles para su desarrollo profesional en el área de la academia. Recordar que en el fondo yo estoy con esta chaqueta porque efectivamente tengo un cariño muy especial por la Universidad de Panamá. Yo ya he estado ahí y espero que podamos disfrutar entonces, mientras están viendo este video, con algunas herramientas, algunos tips, un rico café. Gracias. Hola, muy buenas. Bueno, vamos a comenzar a ver. He preparado un material que se llama Tips para la tutoría virtual. Son elementos y aspectos que pueden potenciar un proceso de aprendizaje en modalidad presencial digital o en presencia digital. Hay que considerar que la figura de la no presencialidad en verdad no es tan así, porque efectivamente detrás de la pantalla hay una persona, solo que ahora hay unas nuevas características que nos van a permitir vincularnos entre nosotros. Y principalmente que nosotros vayamos articulando y vayamos considerando algunos aspectos que son muy pertinentes para el desarrollo efectivo de una clase, para el desarrollo efectivo de un proceso formativo y específicamente que podamos acompañar a nuestros estudiantes en su proceso de aprendizaje. Bien, entonces lo que vamos a ir revisando entonces son principalmente 4 de las categorías que aparecen acá. Vamos a revisar el diseño y la organización, vamos a ver algunos puntos específicos de esa área, el ambiente, digamos, o las características que nosotros tenemos que poder proyectar a los estudiantes, que es facilitar el uso de estas, tanto no solo herramientas, sino también de generar un espacio que sea fácil para mí y fácil para él también. Ahí hay que buscar también los acomodos y los elementos que nos van a permitir que las herramientas institucionales con las que contamos podamos sacar el mejor provecho posible. Enseñanza directa. Hay varios elementos que hay que considerar cuando estamos en ambientes de estas características. Tenemos, ¿cierto?, en el ambiente no presencial, ¿cierto?, en el ambiente de presencia digital, en verdad. Tenemos las situaciones sincrónicas, que son estos elementos que nosotros podemos disponer, ¿cierto?, de una videoconferencia en la que vamos a estar de manera directa. Sabemos que efectivamente no todos los estudiantes cuentan con los medios para desarrollar esas tipos de conectividad, pero dentro de las posibilidades entonces está también poder desarrollarlo y, bueno, grabarlo y luego disponerlo en algún dispositivo, en alguna plataforma LMS. En algunos casos puede ser Moodle, en otros casos puede ser Google Classroom, pero siempre teniendo esa oportunidad o esa elemento importante de saber que hay una intencionalidad detrás, hay una intención didáctica, pedagógica, que pensamos, ¿cierto?, antes de llegar y colocar cualquier elemento. Y las situaciones que son de manera sincrónica, como este video que ustedes van a ver en un tiempo posterior al que yo lo haya grabado, pero que efectivamente va a nutrir los elementos que hemos considerado pertinentes para este desarrollo. Bien, y vamos también a considerar en la última área, que son unos tips, ya unos tips que son bien específicos, que son muy puntuales y que van de la mano un poco de un modelo, ¿ya? Acá yo les quiero compartir un modelo que estamos utilizando en mi universidad, la Universidad de Playa Ancha, en Chile, y para que ustedes puedan ver también cómo esto podría... ¿Qué elementos de esto podrían ser útiles para ustedes? Lo importante entonces en este momento de ahora vamos a ver cuáles son los roles de un tutor virtual desde varias perspectivas, y vamos a tratar entonces de que esto sea lo más ameno posible. Bien, comenzamos entonces con el diseño y organización. Bien, tenemos entonces los puntos que se vinculan acá. Tenemos que considerar la relación y la contingencia con los temas. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en este momento, hoy día estamos en confinamiento, entonces muchas de estas cosas hay que ver cómo los ejercicios, los trabajos, los encargos pueden ser potenciados con los elementos de su entorno. Ya sabemos que efectivamente va a ser muy difícil que hagan una investigación de campo, pero sí que pueden hacer algún tipo de investigación a través de los elementos que puedan tener en casa. Contextualizar también a su situación local, contextualizar también a su situación familiar, considerar estos elementos dentro del diseño de los programas, de las actividades y de las tareas que vamos a encargar a nuestros estudiantes. Eso es un elemento pertinente, es un elemento importante
y que de alguna u otra manera también le da mucho más valor al proceso de aprendizaje del estudiante. Y eso es algo que que ustedes lo van a considerar y lo van a poder visualizar en la medida en que se vinculen cada vez más con los estudiantes. Y eso también va a ayudar muchísimo. La relación, la contingencia, los temas y su disciplina van a dar entonces una mezcla que van a permitir que los estudiantes puedan expresarse de mejor manera, sobre todo en la muestra, ¿cierto?, en la evidencia de su desempeño. También el tema del dominio de las TIC. En el dominio de las TIC hay un tema súper pertinente. En el fondo yo puedo considerarme tecnológico o no tecnológico. Creo que esa es una de las principales frases que generalmente estamos escuchando hoy en día respecto de una docencia a distancia. Sin embargo, en este aspecto del dominio de las TIC hay varias como etapas, como fases. Y lo que yo les recomendaría en este caso es que en su rol de tutor puedan seleccionar aquellas herramientas con las que mejor se sienten vinculados, ¿ya? Por ejemplo, si van a trabajar con las herramientas de G Suite, es decir, con las herramientas de Google, que son estas herramientas que permiten la colaboración, bueno, trabajen con esas herramientas. Bien, las herramientas, por ejemplo, para desarrollar elementos bien puntuales y que van a acercar a su trabajo, ¿cierto?, con los estudiantes, puede ser, por ejemplo, a través de las Google Slides, o que son las presentaciones de Google, que permiten hacer situaciones sincrónicas y también permiten que yo tome el vínculo, lo comparta y lo envíe a los estudiantes posteriormente. Pero estos recursos no son tan pertinentes si es que no tienen una intencionalidad detrás. Entonces, esta intencionalidad, lo que les sugiero es que, por ejemplo, ya sea en las mismas herramientas de Office o en las mismas herramientas de Google, por ejemplo, puedan hacer grabaciones, ¿ya? En el caso de PowerPoint, ustedes tienen una opción para grabar voz. Entonces sería muy interesante y pertinente que ustedes puedan agregar la voz, agregar las instrucciones, agregar información y explicaciones que le van a dar mucha más intencionalidad a lo que usted quiere, a lo que usted espera, a cómo el estudiante tiene que desempeñarse para lograr su objetivo. Entonces, el ideal es que podamos nutrir estos elementos. También la figura entonces que vamos a utilizar, y por eso les comento, en el dominio de las TIC, busquen aquellas herramientas con las que tienen mayor cercanía, con mayor familiaridad, pero sáquenle mayor provecho. No solamente, por ejemplo, en el caso del PowerPoint, no se queden solo con la imagen y con la lámina y con que va pasando la lámina tras otra. Eso no tiene ninguna incidencia dentro del aprendizaje. De hecho, las neurociencias nos dicen que si estamos visualizando una diapositiva sin contexto, sin herramientas de vinculación o algún elemento que nos vaya como explicando de qué se trata, cuál es la intencionalidad, o previo a eso leer una serie de instrucciones para yo generar algo con esa presentación, la actividad cerebral es menor a la que se tiene viendo televisión. Entonces, efectivamente, no va a calzar ni va a generar un proceso de aprendizaje propiamente tal, sino que simplemente lo va a mirar. Entonces, para generar ese espacio, para generar ese contacto, ¿cierto?, con este estudiante, se requiere entonces de que usted pueda revisar estas herramientas que son las básicas, y luego, una vez que ya tenga esta presentación con audio donde usted le explica al estudiante, o usted hace una guía de aprendizaje, ¿ya? Y que en el fondo el PowerPoint ya no sea el recurso central, sino que sea un recurso accesorio de una guía de aprendizaje, también va a favorecer ese proceso. Entonces, la utilización de una herramienta es una mediación, pero si bien es muy importante porque con esa vamos a llegar al estudiante, usted busque aquellas que sean más pertinentes y más cercanas a su desarrollo. Si tiene más habilidades y puede desarrollar y puede ampliar su abanico de herramientas, en este periodo sobre todo, lo que se sugiere es que utilice aquellas que puedan ser más pertinentes, porque eso va a dar mucho más propiedad, eso lo va a empoderar de su proceso formativo, y también eso lo va a recoger el estudiante, eso también lo siente él, y eso va a ayudar a generar que este proceso de enseñanza-aprendizaje sea mucho más potente. Bien, organizar desde el programa, visualizar el programa. Acá hay un punto súper importante que lo vamos a tocar más adelante en profundidad, pero organizar el programa significa, ya, yo tengo un programa importante, el programa tiene una característica bastante lineal y que en el fondo está separado una cantidad de semanas para poder desarrollar un programa dentro de un proceso formativo tradicional. Sin embargo, estamos en una situación anormal, estamos en una situación que es muy distinta, por lo tanto, tenemos que retomar una mirada del programa, tenemos que hacer una relectura de este programa y poder considerar aquellos elementos que van a ser necesarios. Es decir, si yo analizo el programa, ¿cuál es lo importante que tiene que aprender el estudiante? Y separarlo. Y desde esa mirada, entonces, yo poder ir articulando saberes más pequeños utilizando una metodología de microlearning, que en el fondo es digregar el conocimiento, los saberes complejos, en pequeños saberes que van a dar
en conjunto el mismo saber que estábamos esperando que desarrollara el estudiante, pero en pequeñas cápsulas, por así decirlo, ¿ya? En pequeñas porciones. Si yo, por ejemplo, quisiera enseñar a hacer pan, no sé si hacen mucho pan allá o no, pero si consideramos eso, tenemos un aspecto que tiene que ver con la historia del pan, hay un aspecto que tiene que ver con los ingredientes del pan, hay un elemento que tiene que ver con cómo se amasa, con cómo se hornea, ¿cierto? Cómo se hace en horno, cómo se hace en horno de barro, cómo se hacen ya en distintas formas. Entonces, si yo pretendo pasar todos esos elementos porque constituyen la unidad 1 de una sola vez, claramente los resultados no van a ser efectivos, no van a ser los mejores. Entonces, yo podría separarlos. Podría separar entonces la historia del pan en un solo tema y voy a trabajar solo ese aspecto. Y por lo tanto, si vemos el contexto de los elementos como históricos, entonces vamos a tener que ver también los conocimientos, ¿ya? Vamos a medir ese nivel. Ahora vamos a hacer otra cápsula que va a tener que ver con cómo amasar. Cómo tiene que amasar, cómo tiene que preparar esto. Entonces ya va a ser un elemento procedimental. Y lo más pertinente en ese caso va a tener que ser desarrollar un video o algo que permita mostrar cuál es el procedimiento esperado de los estudiantes. Y así ir articulando por distintas cosas y vamos a llegar a la misma unidad, pero con distintas microcápsulas o con pequeñas porciones de los mismos contenidos. Lo importante es qué es lo que yo espero que tenga el estudiante al finalizar esta unidad. Quiero que el estudiante aprenda a poder hacer una masa. Entonces, para poder hacer la masa, la parte de la historia va a tener que tener una incidencia menor. La parte de los ingredientes van a ser pertinentes. La forma de cómo amasar va a ser la más importante. Y otro porcentaje también mayor a la historia, pero menor que el proceso, tendrá que ver con los tipos de horneo que tiene la posibilidad de desarrollar esa masa. Bien, entonces ese es como un poco el ejemplo. Seleccionar estas actividades. ¿Cuál va primero, cuál va después? Graduarlas, ya en el fondo, cuál es más pertinente para lo que tengo que lograr, ya como objetivo del aprendizaje del estudiante, que eso es lo primordial. Y luego el proceso del diseño de evaluación. En el mismo momento en que yo pienso en qué es lo más importante del estudiante, también tengo que pensar entonces qué o cómo el estudiante me tiene que evidenciar que sabe, que conoce, que desarrolló la habilidad, que va en perspectiva entonces del desarrollo de la competencia seleccionada para esa asignatura. Volviendo un poco al mismo ejemplo, entonces yo tendría que pensar cómo, si me interesa que sea lo procedimental, lo que yo quiero que me evidencie el estudiante, no me sirve una prueba o una evaluación sumativa, digamos tradicional, de verdadero y falso o preguntas abiertas. Lo que va a ser más pertinente entonces en ese caso quizás sea que él me demuestre a través de un video cómo es que se genera esto, cómo se amasa, cómo se genera y cómo se lleva al horno. Entonces ese proceso, lo que estoy evaluando es precisamente el proceso, y probablemente dentro del tiempo que yo le voy a dar para que él aprenda esta parte, también me vaya entregando información. Entonces va a ser más pertinente que la calificación final, un producto, va a ser todo un proceso. Entonces ahí tenemos otros elementos también pertinentes. Tenemos que separar la selección de las actividades, la organización del programa y el tipo de evaluación, va casi en conjunto. Se separan solamente para tener atención de que efectivamente tenemos que pasar por todos esos puntos. Bien, eso entonces en torno al diseño y la organización. Ya luego vamos a ver cómo deberíamos facilitar el uso. Y acá es importante, como estamos en esta modalidad por la emergencia sanitaria, debemos ser capaces también de fomentar la comunidad de aprendizaje, es decir, que los chicos también aprendan entre ellos, o sea, el habilitar actividades que permitan el aprendizaje entre pares, ¿ya? No tener miedo a la coevaluación, no tener miedo a que ellos se evalúen entre ellos, ¿ya? Hay que entregar y diseñar muy buenas pautas de evaluación para que puedan ser utilizadas, ¿ya? Ahí está la clave, no es que todos se vayan a poner una calificación alta, no, en el fondo hay que colocar los elementos importantes para que uno a otro se puedan también corregir. En el aprendizaje entre pares hay un elemento muy importante y que tiene que ver con que al estar en la misma edad, al estar en la misma situación de conocimiento básicamente, o estar muy nivelados en un plano muy, muy igualitario, las dificultades, el análisis del programa les resulta muy, muy similar. Versus el análisis del problema como lo puedo hacer yo, ya como docente, como yo ya pasé por eso y quizás pasé hace mucho tiempo por eso, mi forma de analizar el caso va a ser distinta a lo que hace un par. Entonces
fomentar la comunidad de aprendizaje y desarrollar el aprendizaje entre pares es un elemento muy importante. Y esto va de la mano de la comunicación adecuada con los estudiantes. Plantear desafíos que sean realizables, que sean alcanzables por los estudiantes y que nos vayan dando estas luces de cómo podemos ir integrando a estos análisis, actividades que promuevan el aprendizaje entre pares, la coevaluación, la autoevaluación también es muy importante, pero finalmente soy yo quien va a plantear los temas y los espacios para generar una comunicación adecuada con los estudiantes y entre los estudiantes. Aquí quedamos más atrás, vamos a volver atrás. Respecto entonces a la enseñanza directa, que era un tema que yo les comentaba al principio. Ya, vamos a ver acá. La enseñanza directa entonces tiene una incidencia en el rol educacional del facilitador. El docente comienza a facilitar el proceso, comienza, como aparece un poco en la imagen que quise mostrar ahí, le va ayudando al estudiante a generar una ruta para alcanzar la meta, ¿ya? Entonces, yo le entrego ciertos contenidos, le entrego ciertos elementos, y usted tiene que desarrollar de alguna u otra manera, o uno como docente tiene entonces que diseñar cómo va a ser esta ruta, cómo va a ir ascendiendo. Entonces, ya no solamente soy un transmisor de información, ya no solamente soy un transmisor de contenidos, soy mi rol principal es qué debe hacer el estudiante para llegar, ¿se acuerdan?, al análisis previo, ¿cierto? Donde yo analizaba específicamente qué es lo que tiene que aprender el estudiante y en función de lo que tiene que aprender el estudiante, ¿se acuerdan que yo diseminé, ¿cierto? Lo coloqué o armé en porciones este elemento respecto de la situación propiamente tal de el aprendizaje, el logro o los resultados de aprendizaje que tengan que lograr los estudiantes, y así también sea más fácil para ellos identificar cómo va a ser medido su desempeño. Ya provocar la reflexión crítica. Acá hay un elemento importante, puesto que los procesos de metacognición, elementos como ir promoviendo preguntas, promoviendo elementos, ¿qué fue lo que te gustó de esta sesión? ¿Qué es lo que te gustaría aprender en la sesión posterior? ¿Qué cosas faltaron? ¿Qué cosas te gustarían? ¿Qué cosas no cambiarías de la clase? Preguntas de ese tipo promueven una reflexión sobre el proceso que realizó el estudiante en su vinculación con las actividades que usted está proponiendo, en su vinculación del trabajo con otros y también en la vinculación del estudiante con su propio aprendizaje, ¿ya? Este es un elemento muy importante en adelante, ¿cierto? Y ya se venía dando antes de la pandemia, acelera este proceso. Se busca entonces que hoy día los estudiantes generen una mayor autonomía dentro del proceso de aprendizaje, puesto que la modalidad hoy día que visualizamos, ¿cierto? Hablábamos, Simon Bowman hablaba de la digamos, de la educación líquida, de la sociedad líquida, ¿cierto? Que en el fondo es distinta, inestable, pero de alguna otra manera hay un contenedor de lo líquido. Yo creo que hoy día estamos ya en una etapa de lo gaseoso, ya donde lo volátil es mucho más complejo de manejar porque no sabemos qué es lo que puede suceder mañana, no sabemos cómo vamos a resolver el tema de la pandemia, no sabemos cómo va a resolver. Entonces nos lleva a que efectivamente los estudiantes tengan que tener estas ideas y perspectivas de cómo ir solucionando, tener mayor capacidad de resolución. Y por lo tanto, si lo vemos desde esa perspectiva, el contenido pasa a un segundo plano. Lo importante es qué es lo que va a desarrollar el estudiante para poder aprender. Y en eso el estratega es usted, el estratega somos nosotros los docentes. Y en ese proceso obviamente vamos a tener que, en vez de gastar tanto tiempo en diseñar contenidos, vamos a tener que ocupar ese tiempo en retroalimentar continuamente al estudiante, dejar que el estudiante tenga una interacción distinta con los contenidos, que pueda investigar, que haga curación de contenidos, que genere otros espacios de aprendizaje en torno a la búsqueda propiamente tal de los contenidos. Usted enseñarle dónde están las fuentes, usted enseñarle cómo se pueden mejorar sus búsquedas, y eso va a generar entonces una retroalimentación continua que va a hacer que el estudiante tenga una autonomía distinta de acuerdo y de cara a su proceso de aprendizaje. Bien, entonces ya estamos llegando a la parte final, que son los tips. Estos tips tienen que ver un poco con estos elementos. Miren, yo acá voy a mover esta cámara.
esta es la propuesta formativa que yo les comentaba hace un momento atrás, y que tiene que ver con la forma en que estamos utilizando nosotros este elemento. El diseño de experiencias formativas es un modelo que hemos utilizado. Yo tuve la oportunidad de participar, de diseñar parte de este modelo, y que tiene que ver un poco con esta figura de la didáctica digital, de la utilización de recursos multimodales y la evaluación digital. Es decir, cada microcontenido que yo voy a generar para que los estudiantes participen, ya sea de manera autónoma, ya sea en una situación sincrónica, ya sea entre pares, debe contener estos elementos. Va a estar, ¿cierto?, dentro de un contexto de un ambiente digital de aprendizaje, que para el estudiante pasa a ser entonces su entorno, debiese estar dentro de su entorno personal de aprendizaje. Un elemento sobre ese tema con respecto a la didáctica digital, cómo diseño el proceso de enseñanza-aprendizaje virtual, cómo y qué herramientas me van a permitir generar ese empuje, ese elemento que va a hacer que el estudiante le sea más fácil alcanzar los aprendizajes, ¿ya? Y obviamente el tema de la evaluación digital, que finalmente no necesariamente está puntuada en la calificación, no solamente está alcanzada en el producto, sino que debemos ser capaces de llevarla al proceso, ¿ya? Un proceso formativo acompañado, y como decíamos antes, con un feedback constante, que en el fondo el estudiante tenga claridad de cómo y qué se espera de su desempeño. Bien, eso es con respecto entonces a este pequeño modelo. Si ustedes quieren investigar, basta con que pinchen acá en el centro donde está el diseño de experiencias formativas. La presentación van a tener acceso también, me imagino que dentro del video o dentro de la plataforma donde va a estar este espacio de comunicación que estamos teniendo. Bien, acá hay otra lámina que es bien interesante y que plantea que dentro de estos ambientes de aprendizaje que están mediados por las TIC o las herramientas digitales, ¿cierto? Hay distintas modalidades, ¿ya? Y esto se los dejo para que ustedes puedan hacer una lectura más específica, más puntual, pero plantea estos elementos, estos desafíos. Los desafíos desde el e-learning, los desafíos desde B-learning, desde el C-learning, ¿cierto? Que va a combinar otros elementos. Ya estamos pensando en aspectos que ya son y que son necesarios, por ejemplo, porque los chicos cada vez más usan un celular y entonces se habilita más el mobile learning, las videoconferencias, que son estas situaciones de aprendizaje sincrónico, hasta qué punto son efectivas, hasta qué punto no, cuánto tiempo es lo razonable. Ahí hay que empezar entonces a mediar nuestra interacción con los estudiantes. Y acá entonces van a estar por categorías, es una tabla bien completa que plantea las características, las ventajas didácticas que tiene cada una de estas modalidades y cada uno de estos estilos, ¿cierto? Las limitaciones y los riesgos a los cuales nos enfrentamos con estos espacios, cuáles son los requisitos técnicos, qué necesito yo para poder conectarme y poder generar esto, y finalmente lo que hemos estado conversando, esta relación docente-estudiante, docente-alumno, que va a hacer entonces que podamos contener y podamos generar elementos que van a enriquecer el proceso de aprendizaje del estudiante. Bien, y para esto yo creo que el ingrediente más importante es significativamente el tema de la creatividad, las carencias, las crisis y sobre todo las situaciones de conflicto, las situaciones, como bien lo dije hace un momento, entonces las crisis nos llevan y nos proveen espacios de creatividad mucho más lúcidos por precisamente las necesidades nuevas que se nos están generando. Y entonces cito a Sir Ken Robinson, que imagino que lo conocen: la creatividad es tan importante en la educación como la alfabetización. Y creo que hoy día es mucho más importante, pensando en esta coyuntura, pensando en los desafíos que tenemos para hoy y para lo que viene. Nuestras naciones, después de esta pandemia, lo más probable es que queden depreciadas desde la perspectiva económica. Nuestros estudiantes y nuestros jóvenes, lo más probable es que tengan que acompañar y ayudar a sus familias en lo económico, y por lo tanto los modelos más híbridos van a ser mucho más pertinentes para una sociedad que va a necesitar reestructurar, una sociedad que va a necesitar volver a ponerse de pie. Y en ese contexto entonces la educación no está al margen, la educación tiene que también hacer un cambio importante, y parte por nosotros y los espacios de creatividad con los que vamos a abordar los procesos formativos. Eso, estimados docentes, acá les dejo una pequeña bibliografía de los elementos que hemos tratado el día de hoy en este espacio. Les agradezco muchísimo. Ahí están, mi correo,
Acá está mi canal de YouTube, acá está mi cuenta de Twitter, acá está mi cuenta Pinterest y bueno, todos mis contactos me pueden hacer llegar dudas o consultas a gresan@gmail.com, que es mi correo personal. Les agradezco nuevamente, les doy las gracias por este espacio a Rusia González, que me contactó y que me dio el espacio para volver a estar con ustedes en un espacio de la universidad. Como ya les había comentado, yo ya he estado ahí, tuve la suerte de conocer muchas ciudades de su país, de su hermoso país, y estoy muy agradecido con ello y por lo tanto espero poder colaborar en este momento difícil con ustedes a través de esta grabación. Que estén muy bien, muchísimas gracias y un abrazo lleno de esperanza para todo lo que viene. Adiós.